Un saludo a todos nuestros amigos y estamos en un nuevo programa con Jacobo, en el programa Jacobo Pregunta. Quiero que usted se presente, Jacobo, y cuáles son sus preguntas para hoy, Jacobo. Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Las preguntas de hoy son periodismo científico, comunicación científica y Bueno, entonces, periodismo científico, comunicación científica e información, que es lo que usted seguramente está preguntándome. Realmente, Jacobo, estos son unos términos muy interesantes y son unos términos que se están utilizando hoy en día. Para empezar, podríamos decir que la comunicación y la transmisión de la información depende de, digamos, del momento en que se llevó a cabo esa transmisión de la información. No es lo mismo comunicar hace 2 millones de años, cuando se piensa que el hombre empezó a tener conciencia, a comunicar en la Edad Media o a comunicar hoy en día. Es diferente. Entonces depende del espacio donde se haga esa comunicación. No es lo mismo comunicar en España o en México o en Colombia por la parte cultural y el tiempo. No es lo mismo comunicar hace muchos cientos de años, en la Edad Media o ahora. La segunda, entonces, supongamos que el hombre, desde el momento en que tuvo conciencia, ya le dije a Jacobo que hace 2 millones de años, posiblemente, él empezó a cuestionarse, ¿qué hace aquí? Empezó seguramente a mirar la esfera celeste y a ver una cantidad de punticos que brillaban. Y él seguramente decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Él asemejaba o trataba de relacionar con los animales que en ese momento existían, ¿verdad? ¿Y qué animales existían en ese momento que brillaban? Pues las luciérnagas, ¿verdad? Seguramente esas son luciérnagas que estaban en la bóveda celeste brillando. Y él plasmaba esa información de los sitios de ¿qué? De caza, de los sitios de... él guardaba un camino para acordarse. Por ejemplo, aquí, él guardaba como un camino para acordarse que este era un punto hábil de caza. Para no perderse, dice usted. Para no perderse, ¿no? Seguramente usted está diciendo para no perderse, y es verdad. Pero él, ¿dónde plasmaba esa información para los congéneres? En las cuevas. Y utilizaba las pinturas. Él utilizaba ya herramientas, ¿verdad? Y combinaba las pinturas que sacaba de los vegetales con sangre de animales y los plasmaba en las cuevas. Haciendo así como para ubicarse, y además que, por ejemplo, si él muere, que sus progenitores cojan esa información y vayan. Y la utilicen. Eso, digamos, que imagínense que entonces la transmisión de la información no es de ahora, eso ya hace muchos cientos de años ya lo estaban haciendo los primeros pobladores de la Tierra. Pero demos un salto interesante, y yo pienso que un salto a la Edad Media, donde realmente empezó a haber digamos, esta ruptura de este paradigma, o sea, la ruptura de estos conceptos. Y aquí fue donde realmente aparecieron lo que usted me está preguntando, Jacobo, ¿qué es la información y qué es la comunicación? La información es, digamos, aquella que... ¿Usted sabe, Jacobo, qué es la información? A ver, cuénteme, ¿qué entiende usted por esa información? Información es algo con lo que puedes, como decir, una noticia, un periódico, es información con la que puedes saber qué está pasando en la actualidad. Exactamente. Lo que pasa es que la información no permite ambigüedades. La información debe ser lo más posible, lo más exacta, la información. Cuando yo o usted o alguna persona escribe libros o escribe informes científicos o abstracts científicos, esta información debe ser muy exacta, ¿de verdad? Por ejemplo, cuando se hace un informe, ¿no?, científico,
Le dicen a uno cómo debe ser el abstract, cómo debe ser la bibliografía, qué tipo de letras, todo eso está todo ritualizado, todo está ritualizado. En cambio, en la comunicación, el ruido, el morbo es muy importante. En la Edad Media, Jacobo, en la Edad Media aparecieron los primeros, digamos, los primeros comunicadores, ya los primeros comunicadores, esta ruptura entre la información y la comunicación. Yo en este momento me acuerdo de un libro, de una revista, digámoslo más que todo, porque los libros muy poca gente lee, esa es la verdad, los libros muy poca gente lee. La revista se lee más, ¿no? Pero hay un libro que yo pienso que ahí se empezó a hacer esta división, que es un libro de la filosofía matemática de Newton, en donde él se dio cuenta, ya se dieron cuenta, de que deberían abrirse un poco más hacia la gente, hacia las comunidades. Y en este libro, que era en este folleto, que era las matemáticas eran tan rigurosas, se metió ya en su portada algo de morbo en el cual decía para todo el mundo. Imagínense, ya este libro, esta revista, digámoslo así, esta revista... Estando mundialmente, en todo, como decir, en toda biblioteca, ¿sí? En tienda, para que lo puedas comprar y saber. Exactamente, Jacobo. Es decir, que ya no solamente era para las élites, digamos, para un grupo privilegiado que conocía de matemáticas muy profundas, del cálculo infinitesimal, sino que era ya para todo el mundo. Y apareció otro libro también, otro libro como otras revistas, digamos, otras revistas que aparecieron, en donde uno de ellos, la filosofía de las matemáticas también, en donde en la portada había una gallina que estaba buscando su alimento en el estiércol. Entonces, imagínense, eran libros supremamente complicados para poder leer, pero había algo de morbo, ¿no? Es decir, que ya se dieron cuenta de que lo importante no solamente era para las élites, sino para el público en general. Hoy en día, y bueno, ¿cuáles son los medios tradicionales de transmisión de esa información? Es otra pregunta que tú me estabas haciendo. El periodismo científico que tú me estabas preguntando. El periodismo científico son periodistas que han estudiado, digamos, algunas ciencias, algunos elementos ya científicos. Por ejemplo, hay periodistas del deporte, hay periodistas ambientales, ¿sí? ¿Me entiende? Y por lo general estos periodistas, utilizan los medios, lo que tú decías, los medios tradicionales para transmitir esa información. ¿Y cuáles son los medios tradicionales? ¿Tú sabes cuáles son los medios tradicionales? La radio, la televisión, el periódico. La radio, el periódico, también había la radio, el periódico y Bueno, la radio, o sea, los medios tradicionales son la radio, el periódico, la televisión y el periódico, ¿sí? Esos son los medios tradicionales. En cambio, lo que tú me estabas preguntando, la comunicación científica, son científicos que han adquirido alguna habilidad para transmitir esa información. No son periodistas, pero han adquirido habilidades para transmitir esa información. Y los medios de ellos para transmitir esa información son los medios tradicionales que hablábamos en este momento, o sea, ¿cuál es? La radio, la radio, el periódico y la televisión. Esos son los... Ajá. Y ahora se están utilizando como más el televisor más actual para transmitir eso más fácil. Exactamente, o sea, son los medios tradicionales más las redes sociales. Entonces, eso es lo que se está haciendo hoy en día, ¿no es verdad? Los grandes científicos, que son grandes comunicadores, por ejemplo, uno de ellos, Carl Sagan, otro te voy a decir, Michio Kaku, el de teoría de cuerdas, que tanto te gusta, Jacobo, o Neil Tyson Grace, un astrofísico de Estados Unidos, director de un planetario en Nueva York. Ellos, imagínate que utilizan las redes sociales y me encanta verlos a ellos a utilizar TikTok para transmitir ellos como científicos su información, ¿no?
para transmitir su conocimiento, como decir así, y también lo usan para despejarse un rato y que la gente los oiga hablar y que digan, wow, él sí sabe mucho. Claro, porque llega a mucha gente y no solamente llega a las élites, porque ellos dicen que la información, o sea, todo el conocimiento que tienen ellos no puede quedarse en las élites, sino para todo el mundo, ¿de acuerdo? Y ellos utilizan lo que estábamos hablando, utilizan las redes sociales, TikTok. ¿Qué otras redes sociales conoces tú? Instagram también. Twitter. Sí. Bueno, Twitter, el de- Facebook. Chor. Facebook, TikTok, Chor de YouTube, los canales de YouTube. Ellos utilizan los medios, esos medios, esas redes sociales para transmitir esa información. Es algo muy interesante, ¿no es verdad? Y llegan y tratan de llegar a las grandes masas mediante el morbo. Cuando tú lees una revista, por ejemplo, es muy interesante estas revistas, ahí en su portada siempre colocan títulos o fotografías llamativas para que la gente se interese en leer sus artículos. Lo mismo cuando tú entras a YouTube, por ejemplo, en los canales de YouTube, siempre hay fotos o hay temas que tienen algo, un morbo especial para llamar esa atención y que la gente puede entrar. Yo digo que eso es bueno. Eso es bueno porque muchas personas con ese morbo lo que han hecho es interesarse por la ciencia. Por ejemplo, Carl Sagan, que yo pienso que es el maestro de la comunicación científica, él utilizó para transmitir esos conocimientos que él sabía tanto del cosmos, del universo, utilizó un viaje personal. Y él lo que hacía era a uno subirlo en una nave y llevarlo a conocer todo el cosmos, el espacio, el cosmos, lo llevaba a uno a conocer, ¿verdad? Él lo llevaba a conocer. Entonces, es bien interesante. No solamente Carl Sagan, a mí me parece, por ejemplo, que hay una persona, Jacques Cousteau, que ha sido tan olvidado y tan importante, porque él nos llevó, sí, Carl Sagan nos llevó al espacio y Jacques Cousteau, un francés, nos llevó a conocer el mar, las especies en el mar y cómo funcionaba. Y él es uno de los inventores de la careta. Cuando tú vas a bucear, él es el que inventó la careta para poder meterte en el agua. Hay otro científico, astrofísico y físico, que tú de pronto lo has escuchado, que se llama Steve Hawking. ¿Sí lo conoces, Steve Hawking? Algo. Algo que vive, que él murió ya hace un tiempo atrás, y él tenía una enfermedad muy grave, que era esteroesclerosis lateral múltiple, que estaba paralizado, pero la mente de él, esa mente tan brillante de él, que se dice que era la mente más brillante después de Newton, ¿qué trabajaba Newton? La gravedad, ¿no verdad? Steve Hawking, precisamente él trabajaba en los agujeros que tanto te gustan, los agujeros y en los gusanos, ¿no verdad? Agujeros negros y en los gusanos. Él es uno de los promotores de una breve historia del tiempo, imagínate. Uno lo miraba a él y decía, pero ¿cómo es posible, en los libros de él, cómo es posible que una persona que está hecho polvo en una silla de ruedas sea tan inteligente, ¿no? Y él se hacía chistes con sus editores y les decía, yo he vendido más libros que Madonna sobre sexo, a pesar de que a mí nadie me entiende. ¿Pero por qué le compraban tantos libros a él? ¿Sería por la pinta? No, porque él estaba en una silla de ruedas. ¿Sería por los libros que podía la gente leer? No, porque era una matemática muy rigurosa, por el morbo. Entonces, cuando tú miras esas películas que te gustan tanto, ¿cuáles películas te gustan? Por ejemplo, ¿qué películas te gustan que captivan a la gente? Bueno, pasó un avión, ¿no? Bueno, ¿qué películas te gustan, Jacobo? Pues exactamente no me sé. Por ejemplo, Interestelar. Pues sí. ¿Cuál otra? Jurassic Es Park. que no me sé. Avatar. Bueno, y una importante es la Guerra de las Galaxias, donde Orson Welles, precisamente, captivó a la gente
cautivó a la gente con unas novelas de radio diciendo que los marcianos precisamente estaban invadiendo al planeta Tierra. Y la gente se creyó tanto en el mundo que pensaba que era verdad. Y hubo mucha gente con mucho pánico que los extraterrestres, los marcianos, los estaban invadiendo, imagínate. Y se tuvo que decir que solamente era una novela. Pero eso despertó a que mucha gente se interesara por la astrobiología. ¿Será verdad lo que dice Orson Welles, que sí hay vida en otros planetas? A partir de eso se empezó a cuestionar las personas que si era verdad o no era verdad, ¿no? ¿Me quieres preguntar algo? Pues empezaron como a haber muchos conflictos si era verdad o no era verdad. Pero aunque les dijeran que no, la gente empezó como a decir sí, 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 así. Y empezó a sacar la mayoría pruebas falsas, pero también habían verdaderas. Esa es una parte muy importante. Cuando tú entras a estas redes sociales, muchas de lo que tú miras no es verdad. Entonces uno tiene que empezar a mirar qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, lo que tú dices, ¿no? Yo pienso que en un futuro va a haber, va a haber unas personas o una plataforma que se encargue de hacer unos filtros de cuáles son las noticias verdaderas y cuáles son las no verdaderas, Jacobo. Y entonces, todo lo que hemos hablado, Jacobo, todo lo que hemos hablado nos conlleva a algo, que el futuro está por venir. Y el futuro, hay algo que es bien interesante, que tenemos que ya empezarnos a involucrar. Unas cosas de ellas, la inteligencia artificial, en el periodismo científico, la comunicación científica. Otra es la realidad ampliada, la realidad virtual y Y el metaverso. y algo que tanto tú me hablas del metaverso. El metaverso que es, digamos, una realidad virtual, pero donde tú haces parte de esa realidad. Y el metaverso solamente funciona si existe algo en donde yo puedo hacer transacciones en ese metaverso y donde yo me estoy involucrado, que es que las monedas, ¿no? ¿Y qué monedas entonces en el metaverso pueden funcionar? El Bitcoin. Exactamente, el Bitcoin, las monedas virtuales para poder yo allá comprar, ¿no es verdad? Y algo importante, las que... Por ejemplo, se puede comprar lotes allá con Sí. Bitcoin y fácilmente ese será tuyo. Por ejemplo, puedes ir a comprar una casa pongamos, en Taminango y está en arriendo o en compra, la puedes arrendar o comprar. Eso es así, Jacobo. O sea que yo virtualmente puedo comprar ya tierras en el metaverso, en una realidad virtual. ¿Y con qué lo hago? Con los Bitcoin. Pero como yo sé que ese lote que yo compré allá, que esa tierra que yo compré allá es mía, entonces viene algo que se llaman las huellas digitales, ¿no? Los FTITs, creo que se llaman FTITs, que ya se está hablando de eso. Entonces mira que hay muchas cosas que te va a tocar a ti cuando cuando ya se hable de la comunicación científica. Esto va a estar de moda mucho tiempo, Jacobo. Las herramientas van a ser otras. ¿No es verdad? Las herramientas para poder comunicar científicamente o comunicar a las grandes masas van a ser otras. Entonces, Jacobo, todo esto que hemos hablado de estas personas, ¿sí? De Steve Hawking, de Carl Sagan, de Isaac Asimov, por ejemplo, mucha gente. Pero hablando del metaverso, también van a haber muchos, por ejemplo, trabajos en el metaverso que van a ser fundamentales. Por ejemplo, psicólogo del metaverso, Sí, también ingeniero metaverso, sí. o algo así era. Claro, imagínate que bien interesante, para terminar, Jacobo, es bien interesante lo que tú dices, porque va a haber psicólogos del metaverso, claro, psiquiatras de lo que tú dices del metaverso, porque hay personas que se van a involucrar en el metaverso y ya no van a querer volver a esta realidad, a la realidad verdadera, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los que tienen que encargarse de hacerlos volver a esta realidad? ¿Quiénes son los psiquiatras y psicólogos del metaverso? Pero si ya no quiere y de verdad, van a haber unos servidores de cada uno. Entonces, si ya no quiere, así sea, los psicólogos así
van a tener una opción de desconectar al Señor del metaverso. Sí, Jacobo, todo eso te va a tocar a ti y realmente lo que hemos hablado hoy, Jacobo, es lo que es lo que hemos hablado. Realmente todos ellos lo que han hecho es contar historietas. Todos han contado historietas, ¿sí? Los señores que vivían hace 2 millones de años, los de la Edad Media, Newton, Kepler, Isaac Asimov, Julio Verne, todos ellos han contado historietas. Nosotros tenemos que también tener una historia que contar. Te invito a ti a que empecemos a contar nuestras historias. Jacobo, muchas gracias por todo. Despídase y nos veremos en otro interesante video contigo de Jacobo Pregunta. Hasta luego. Hasta luego a todos.